Esta columna, pues es que sí es una columna que sale en 3 medios, Deutsche Welle sale en, 2 medios también internacionales, y que llega, obviamente, a la mañanera porque, según un testigo protegido de la DEA, el presidente Andrés Manuel López Obrador habría recibido presupuesto del narcotráfico en 2006, para su campaña presidencial del 2006. Y aquí, antes de entrar en mi análisis, antes de entrar en la opinión, quiero ponerles un poco de lo que se ha estado diciendo, porque hay muchas cosas que se mencionaron y yo quiero, nos pusimos, de hecho, me puse a ver un par de precisiones sobre este tema y quiero leer sobre expertos en seguridad que cubren estos temas, qué es lo que ellos dicen para empezar a calentar motores. Tenemos a Oscar Balmen. Oscar Balmen es un periodista que él tiene una sección que se llama Nación Criminal, Crimen sin Castigo, trabaja en La Lista, en MBS, en Milenio, que cubre justamente temas de narcotráfico. ¿Y qué es lo que dice Oscar Balmen? Abre hilo con sus impresiones iniciales sobre las investigaciones periodísticas que apuntan a un presunto financiamiento del cártel de Sinaloa a la primera campaña presidencial del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. 3 medios publicaron la información que desde ayer acaparan la conversación en orden de aparición: Deutsche Welle con Anabel Hernández, ProPublica con Tim Golden e Insights Crime con Stephen Dudley. La primera, al ser una columna, su título depende de la autora, quien hace una afirmación. El cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006. En cambio, ProPublica titula con una pregunta. ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? Inside Crime ni afirma ni pregunta, sino que da cuenta de la existencia de una investigación. Operación Polanco, cómo la DEA investigó la campaña presidencial de AMLO en 2006. De todos los enfoques, me parece el más adecuado es el de ProPublica, pues la historia está repleta de acusaciones, evidencias no puestas a la vista del público, inferencias y testigos protegidos. La duda prevalece. Dicho esto, me centré en la pieza de ProPublica y empezaré diciendo que Tim Golden es un extraordinario periodista que hace un trabajo cuidadoso. No se asume juez, sino un investigador meticuloso que junta piezas viejas y nuevas para llegar a dudas razonables. Desde el primer párrafo, Tim se muestra cauteloso. Agentes antidroga de los Estados Unidos descubrieron lo que consideraron pruebas sólidas, es decir, él registra solamente consideraciones ajenas, no propias. Este enunciado aparece en el tercer párrafo. La investigación no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas. Una gran parte de la investigación se basa en los dichos de Roberto López Nájera, abogado de Edgar Valdés la Barbie. En México se le asignó el nombre clave de Jennifer y como testigo protegido acusó sin pruebas a muchas personas, entre ellas al excomisario de la Policía Federal, Herrera Vallés, quien estuvo 4 años preso en prisión injustificadamente por los dichos sin pruebas de López Nájera. Es una fuente que ha probado que miente para obtener beneficios o para elevar su propio perfil criminal. Otra parte importante se centra en el acuerdo que hizo Mauricio Soto Caballero, actual consejero de Morena, con autoridades de Estados Unidos tras ser acusado de narcotráfico en McAllen en 2010. A cambio de beneficios, señaló que AMLO habría recibido dinero sucio. El año de esta acusación es muy importante, pues Felipe Calderón era presidente de México, Genaro García Luna era el policía favorito de Estados Unidos y AMLO era un líder declarado casi políticamente muerto tras el plantón de Reforma. Dicho de otro modo, AMLO era un presidente legítimo y al mismo tiempo un opositor que a la intervención del tío Sam, o sea, de Estados Unidos, a través de la iniciativa Mérida. La investigación, reconoce Tim Golden, es endeble. Describe después de repasar las grabaciones. Los fiscales de Nueva York estaban decepcionados, dijeron exfuncionarios. Para un caso tan arriesgado y sensible, creían que las evidencias tenían que ser casi irrefutables.
No hay material gráfico, no hay pruebas. A diferencia de otros trabajos de ProPublica, Dolce Bell e Insect Crime, esto es porque la nota es la apertura de una investigación, no las conclusiones de una investigación. Y aquí me parece importante a mí agregar, la DEA, de hecho, ya sabemos, ya publica que es una investigación que cerró. Es una investigación que cerró porque justamente no tenían pruebas, no había documentos sólidos, no habría nada más que una declaración de un testigo que ya sabíamos miente, un testigo que mintió a conveniencia de Felipe Calderón en ese momento y de Genaro García Luna. Esto lo agrego porque me parece muy importante que nos acordemos de esta situación. Cuando Felipe Calderón llega a gobierno, cuando se convierte en presidente en 2006, ya mete a Genaro García Luna como su secretario de seguridad. Y siendo secretario de seguridad, en esta lucha interna por la Secretaría de Seguridad, hubo dos personas que alertaron a Felipe Calderón de los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Y Calderón durante muchos años dijo que esto no había pasado porque estas personas estaban en la cárcel. Las dos personas que alertan a Calderón de esto estaban en la cárcel. ¿Cómo los encarcelaron? Les fabricaron pruebas. ¿Quién ayudó a fabricar esas pruebas? Justamente este testigo que dice que el presidente López Obrador en ese momento había recibido dinero del narco. O sea, utilizaron justamente los testimonios de Jennifer para pues meter al bote a dos personas que habían acusado a Genaro García Luna de tener vínculos criminales con el cártel de Sinaloa. Y me parece muy curioso que justo en ese momento Roberto López Nájera también dijera que López Obrador estaba involucrado o que había recibido dinero del narco. Insisto, quien no quiera ver estas cosas con claridad, más vale que las vaya encontrando, que vaya encontrando lentes o que vaya al oculista, porque más claro no puede estar esta situación. La misma persona que ayudó a Calderón y a García Luna a encerrar a aquellos que acusaron a García Luna por tener vínculos con el cártel de Sinaloa, es la misma persona que en ese momento estaba acusando a López Obrador. López Obrador en ese momento, quiero que también recordemos, hablaba del fraude electoral, de cómo Calderón no ganó, sino que se la arrebató. O sea, Felipe Calderón no habría ganado la elección del 2006, sino que se la arrebata a Andrés Manuel López Obrador. Esta situación escaló a tal grado que el entonces titular del Instituto Federal Electoral, Ugalde, terminó siendo procesado por juicio político y se lo sacaron del Instituto Federal Electoral, no concluyó su periodo como presidente del IFE. Si no hubiera ocurrido, si realmente no hubiera existido un fraude electoral que además fue documentado por universidades, que fue documentado por por la academia en su momento, pasando los años, que existió un fraude electoral, que existió la duda electoral, de no haber sido por eso, Andrés Manuel López Obrador hubiera sido presidente en 2006. Pero esta documentación me parece importante porque básicamente Roberto López Nájera era el testigo que utilizaba Felipe Calderón para atacar a sus adversarios. O hablemos de Genaro García Luna. Y para aquellos que no se acuerdan, Genaro García Luna está sentenciado, está por recibir sentencia en Estados Unidos. O sea, García Luna está por recibir sentencia en Estados Unidos justamente por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. O sea, el que sí tenía los vínculos era García Luna, a quien Roberto López Nájera le sirvió de mucha ayuda. Quiero cerrar con esto, regreso a lo que dice Oscar Balmen, que también me parece muy importante. La DEA hace política, la hizo, la hace y la hará. Y estas filtraciones a medias ocurren en un tiempo político muy preciso. En Estados Unidos hay urgencia por establecer en el electorado más conservador la noción de que en México hasta los presidentes trabajan para el narco, lo cual hace fácil vender la promesa electoral de intervención y el muro, ¿no? Dicho esto, por el bien de todos, se debe de investigar. Yo también estoy de acuerdo con eso. Ahora, quiero también mencionar lo que dice Marcelo Ebrard. ¿Por qué sacamos a Marcelo Ebrard en esta coalición? Porque Marcelo Ebrard fue secretario de Relaciones Exteriores en un momento clave para entender estas peleas entre AMLO y la DEA. Mientras Marcelo era canciller, Andrés Manuel López Obrador presentó iniciativas para que la DEA le rindiera cuentas a México y no se fuera por la libre. Aquí en México, la DEA, todas estas agencias extranjeras,
pues básicamente hacían lo que querían, ¿no? Venían a México y ellos hacían lo que querían, hacían unos operativos y las Fuerzas Armadas operaban a como ellos quisieran sin tener que pedirle permiso a México. Si eso pasara en Estados Unidos, bueno, estaríamos pegando el grito en el cielo. Ni siquiera podríamos pensar que Estados Unidos le permitiera a una agencia extranjera que entrara e hiciera lo que quisiera, cuando quisiese, a la hora que quisiese. Entonces llega Andrés Manuel y les pone una barrera muy clara. No les estoy diciendo que no hagan operativos en México, pero me van a tener que avisar y nos vamos coordinando porque aquí el que manda en México, pues es el pueblo de México y a través de ellos yo. Entonces, Marcelo sube a su cuenta de Twitter. Vio la publicación de otra de las clásicas imputaciones de la DEA. Declaraciones de un cuestionado testigo protegido son tan poco creíbles que en 18 años ni siquiera se investigaron. Las difunden ahora porque estamos en proceso electoral. Es una calumnia contra México y su presidente. La maniobra merece enérgico rechazo y condena. A esta línea quiero agregar dos declaraciones que me parecen muy importantes. La primera de Tim Golden. Tim Golden, uno de los que justamente escribe esta columna o escribe esta información donde rescatan una investigación de 2006 que se cerró por falta de pruebas. O sea, hoy sabemos que esa investigación está cerrada. Hoy sabemos que esa investigación no rindió frutos porque no le encontraron mayor evidencia. Pero me parece importante que ustedes escuchen a las dos posturas de una misma investigación publicadas por dos periodistas distintos, Tim Golden y sí, Anabel Hernández. Vamos a escuchar a Tim Golden para que ustedes saquen sus propias conclusiones respecto a esto, porque aquí que no le digan y que no le cuenten. Bueno, la información que publiqué es un reportaje muy detallado sobre una investigación que hizo la DEA a partir del año 2010 y volvió atrás en base al testimonio de un testigo protegido que en un momento fue muy criticado en México. Se trata de Roberto López Nájera, conocido por su nombre de código como Jennifer, que contó a la DEA en 2009 y 2010 que había sostenido una reunión. Este señor había sido abogado, asistente narcotraficante, trabajando con el famoso traficante La Barbie, y el señor López Nájera contó a la DEA que había tenido una reunión en 2006 en Nuevo Vallarta con políticos que decían representar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y narcotraficantes, incluyendo la Barbie. De ahí se llegó a un acuerdo para que patrocinara la Barbie y el grupo de los Beltrán Leiva a la campaña presidencial del 2006 de López Obrador. Esta información lo siguió la DEA durante más de un año en una investigación que detallamos en el reportaje que está en propublica.org. Y pues le recomiendo a la gente que vean la información directamente. Estará en español, pero esencialmente después de mucho tiempo, incluyendo una parte en donde investigaron dentro de México, el Departamento de Justicia y los fiscales en Nueva York decidieron cerrar el caso sin avanzar más. Y realmente el reportaje nuestro es una visión de la dificultad que tiene la justicia estadounidense para investigar este tipo de casos y los problemas que presenta. Sí, eso es muy importante porque al final de cuentas el propio reportaje está planteando que es una investigación que quedó ahí, que se cerró el caso, que no se avanzó más y recuperar esta información en este momento, en 2024, Tim Golden, bueno, pues es un asunto que tiene impacto fuerte, pero aquí lo importante es referirnos al alcance de la propia investigación de la DEA, que si bien la inició en 2010, como lo mencionas, al final de la historia, pues si se cerró el caso, se puede concluir que no se pudo demostrar que tal ingreso de dinero del crimen organizado haya llegado a la campaña de López Obrador en 2006. Yo no creo que eso sea la lectura que yo haría. Más bien, yo creo que
fue un caso en donde los investigadores estadounidenses tuvieron un número de testigos inusual, tuvieron un alcance y unos testigos muy importantes, una cosa que realmente era insólito casi. Tenían como una fuente confidencial a un señor, Mauricio Soto Caballero, que había trabajado en la campaña de López Obrador muy de cerca con Nicolás Mollinedo Bastar, el ex jefe de logística de Andrés Manuel, y otras fuentes que también habían estado en reuniones en este negocio. Pero obviamente, y por razones que creo que son legítimas, había un gran temor en ese momento, a finales del 2011, cuando el caso de Rápido y Furioso había hecho enorme repercusión y enorme daño en México. Había una gran preocupación de parte de la gente del Departamento de Justicia y la Fiscalía de Manhattan, en un caso que involucraría operaciones encubiertas dentro de México por parte de investigadores estadounidenses y que podría explotar de una forma muy negativa. Pero decir que no había evidencia suficiente, yo creo que no es la única lectura No sería tu posible. lectura, o sea, mi lectura fue muy básica y yo digo, mi lectura fue muy básica y yo digo, si se cerró el caso y no se avanzó más, pues en mi opinión, pero desde luego tú hiciste la investigación y está la invitación a que lo lea la gente, tú dices, es la demostración de la dificultad de llegar a concluir un proceso de esta naturaleza. Yo creo que sí, y también hay un debate dentro de la justicia estadounidense y dentro de la política exterior de Estados Unidos, que si es el papel no debido, si es el papel legítimo del gobierno de Estados Unidos, de las agencias como la DEA, el FBI, de tratar de confrontar la corrupción política en Estados Unidos, que es obviamente tan importante para el narcotráfico. Hay gente que creen que no es el papel de Estados Unidos hacer eso, sino apoyar a México en su esfuerzo de mejorar el sistema de justicia. Por otra parte, hay gente... Ande pues, ahí está un poquito de lo que pues, justamente dice Tim Golden con Carmen Aristegui. Pero ahora me parece importante pasar de Tim Golden porque la lectura de Tim Golden es que para él no es suficiente, o sea, que no solamente es que no hubiese pruebas, sino que además de que no hubiese pruebas, pudiera ser, ¿no?, que a la justicia de Estados Unidos se le complicó demasiado encontrar una salida de esto porque tuvieron una cantidad de testigos inusual. Aquí es donde a mí me parece una contradicción, porque Tim Golden dice, no es suficiente decir que no hubo suficientes pruebas, ¿no? Que para él no es suficiente eso, sino que al gobierno de Estados Unidos o a las agencias, pues les es complicado llevar a juicio, avanzar con este tipo de temas, pero al mismo tiempo dice que hubo una cantidad inusual de testigos. Si hubo una cantidad inusual de testigos, ¿por qué habría sido difícil para las agencias de Estados Unidos pues realmente llevar a cabo esta situación o sacarla adelante? Eso es lo que me brinca un poco. Si no es solamente que hubiera muchos testigos, sino que se les hace difícil, entonces, ¿qué necesita una agencia como la DEA para sacar adelante estos temas? Por el otro lado, tenemos a Anabel Hernández, que ella publica una columna, pero Anabel Hernández dice que ella sí pudo constatar los hechos, o sea, que ella sabe que estas cosas ocurrieron. Y Anabel Hernández reta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella lo reta y le dice, pues si él está tan seguro que no es cierto lo que estoy diciendo, pues entonces acepte este reto. Escuchen lo que dijo Anabel Hernández. Esto habría ocurrido en el 2006, ya cuando la primera reunión en Nayarit, ya cuando Andrés Manuel López Obrador ya era pues precandidato, estaba como precandidato a la presidencia de la República, y después habría habido ya las entregas del dinero,
porque sí hubo una entrega específica, constante del dinero en Arquímedes 131, en la colonia Polanco. Yo fui incluso a esa casa. Entré ahí. Y efectivamente existe el lugar. Ahí estaba la oficina de Emilio Dip, otro de los coparticipantes en esta entrega de recursos ilícitos a la campaña de López Obrador. Ahí despachaba Mauricio Soto Caballero, y ahí hasta al menos el 2022 despachaba Nicolás Mollinedo, que era el chofer de Andrés Manuel López Obrador en una larga época, desde 2000 a 2014, y justamente Mauricio Caballero y Nicolás Mollinedo eran las personas que recibían el dinero del cártel de Sinaloa, específicamente de Arturo Beltrán Leiva, y lo canalizaban directamente a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo que yo puedo asegurarle a la audiencia es que tuve yo contacto directo con personas que estuvieron presentes en estos encuentros, en aquel 2006. Yo sí hablé con ellos. Ignoro los compañeros de Estados Unidos, tengo entendido que hablaron con autoridades de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo también lo hice, pero además no bastaba eso. Para mí no me bastaba que alguien de Estados Unidos dijera, pues sí, esto fue lo que descubrimos. Yo quería saber si este descubrimiento era real o no, independientemente de lo sensacionalista o de lo interesante que pudiera ser un reportaje como este. Yo, legítimamente, como mexicana, como periodista mexicana, que no atiendo a ningún tipo de agenda, nunca lo he hecho, ni en el gobierno de Fox, ni en el gobierno de Calderón, ni en el gobierno de Peña Nieto, nunca lo he hecho. Quería saber si esto era auténtico. Y yo pude obtener de dos personas, una por parte del equipo de AMLO, gente que estuvo en estas reuniones, y una persona que estuvo por parte del cártel de los Beltrán Leiva, del cártel de Sinaloa en aquel momento, que me confirmaron esto ocurrió, esto sucedió. Cuando el presidente dice esto no es cierto, que es una calumnia, yo le lanzo un reto hoy, ahorita aquí, que llame a Mauricio Soto Caballero, que es miembro del Congreso Nacional de Morena, que fue su encargado de la campaña en el 2006, en el 2012 y en el 2018, de acuerdo a entrevistas que el propio Soto Caballero ha lanzado por aquí y por allá, porque a él le gusta, lo presume, cada que puede en su Twitter, en su Facebook, sus fotografías con Morena, con los gafetes de Morena, con gente importante de Morena. Bueno, pues que lo lleve a la mañanera y que le diga qué fue lo que confesó la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York en 2011. Y entonces saldremos de dudas, porque es muy fácil decir al presidente es una calumnia. No es una calumnia. Y si es una calumnia, el principal calumniador es congresista de Morena. ¿Y por qué es tan cercano a todos los morenistas? ¿Y por qué está ahí? ¿Y por qué el presidente nunca ha roto con él? ¿Y por qué Mollinedo sigue siendo socio, amigo de Mauricio? ¿Tienen empresas juntos? Quisieron fundar un partido en el 2020, si no me equivoco, que el INE no les dio el permiso para hacerlo. Hay una serie de elementos y fundamentos. Y después, Carmen, cuando uno suma 1 más 1 y te da 2, bueno, pues lo que hemos visto en este sexenio me parece que necesita explicaciones. Yo lo que puedo decir es que este es un elemento de poner a la mesa y que la gente tiene derecho a saber. ¿Por qué lo publico en este momento? Porque me esperé varios años para estar 1000% segura. El libro de los señores del narco a mí me tardó 5 años en investigar e investigar e investigar cuando supe que García Luna estaba en la nómina del cártel de Sinaloa. Cuando tenía los elementos y le hice investigación patrimonial. Aún así me esperé 5 años para publicar el libro y salió finalmente a la luz en el 2010. Porque ese es al menos el tipo de investigaciones que yo hago, con un compromiso para la ciudadanía. La ciudadanía ya con esta información, pues que haga lo que libremente quiera y piense hacer, ¿no? Lo que la analice, que la tome en cuenta, que no la tome en cuenta, pero es importante decir estos tiempos. Y es importante decir que yo publiqué por mi mutuo propio, porque tenía la información ayer en la mañana. Muchos medios en México no publicaron, se esperaron hasta que fueron medio gringo, que enviara la palomita. Bueno, pues tuvieron ahí a los compañeros muy prestigiados, periodistas de Estados Unidos, que son gente seria, que, repito, ignoro cómo ellos comenzaron su investigación, pero no hay duda
de que esos hechos ocurrieron? Híjole, para mí hay muchas dudas, muchas dudas, sobre todo porque ya existe este documento que publica Jesús García en La Otra Opinión, donde él consulta al Departamento de Justicia de Estados Unidos y le dicen que confirman que efectivamente hace 13 años concluyeron una investigación de la DEA que investigaba presuntos pagos del narco a la campaña del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en 2006. Cito lo que dijo, lo que dicen al menos en este medio, en la Otra Opinión. Este diario pidió una postura oficial a la DEA sobre la investigación realizada por sus agentes, pero el área de atención a medios refirió que la solicitud al Departamento de Justicia, donde se aclaró cómo ocurrió el cierre de la investigación. Un funcionario del Departamento de Justicia dijo que hace 13 años el departamento siguió sus protocolos internos para manejar investigaciones internacionales sensibles. Acotó que entonces la investigación fue concluida. El reporte de ProPublica se destaca que desde que AMLO asumió el cargo presidencial tuvo un notable repliegue en la lucha contra el narco. Sin embargo, el portavoz defiende la actual colaboración con el gobierno de México contra el crimen organizado, además de respetar las políticas internas de los mexicanos. El Departamento de Justicia respeta plenamente la soberanía de México y estamos comprometidos a trabajar hombro con hombro con nuestros socios mexicanos para combatir a los cárteles de la droga. El portavoz no quiso ahondar sobre el reporte de ProPublica, pero dice Anabel Hernández que 1 más 1 suma 2. Pues vamos a hacer exactamente esa misma dinámica, 1 más 1 suma 2. ¿Cómo es posible que el narco hubiera invertido en Andrés Manuel López Obrador para la campaña presidencial y que no hubiera ganado, o sea, que no hubiera quedado Andrés Manuel López Obrador? Salgo por unas preguntas al aire. O sea, estamos en un país donde el narco constantemente está financiando políticos y esos políticos terminan gobernando. Cabeza de vaca, la chapodiputada. Tenemos un caso importante, ¿no? El propio Genaro García Luna. Y con Andrés Manuel López Obrador fue la santa excepción. No ganó. 2, estamos hablando que toda esta investigación deriva de un testigo que había ayudado a Genaro García Luna a zafarse de 2 personas que lo estaban vinculando con el cártel de Sinaloa y lograron meterlos al bote. Esos 2 personas que estuvieron encerradas, el general Tomás Ángeles de Aguajari y Herrera Vallés, terminaron saliendo libres porque el caso se cayó. No pudieron sostener el caso. El testigo que hace estas afirmaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador en 2006 es el mismo testigo que ha mentido una y otra vez. Ahora, ¿por qué le vamos a creer? No solamente aplica la de, es que es un narcotraficante. No, estamos hablando que es una persona que ayudó a Calderón, que ayudó a García Luna a zafarse de las acusaciones en su contra por tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Ahí les va una tercera, todavía más maravillosa. Si Genaro García Luna tiene vínculos con el cártel de Sinaloa, cosa que ya fue probada en una corte en Estados Unidos y que solamente estamos esperando la sentencia de Genaro García Luna, ¿por qué al mismo tiempo entonces el narco apoyó a Andrés Manuel López Obrador? Y me voy a los hechos más recientes, que son hechos. Si alguien ha buscado o ha encabezado una serie de detenciones en contra de integrantes del cártel de Sinaloa, ha sido esta administración. Ahí está Ovidio. Y luego se extraditó. No se les fugó, no lo acariciaron, no, lo detuvieron y lo extraditaron. Si Andrés Manuel López Obrador le debiera favores al cártel de Sinaloa, simplemente no tendríamos detenciones como esta, no se estarían dando estas detenciones. O sea, no, me van a decir que entonces Estados Unidos, que tenía una gran relación con Genaro García Luna, estrechamente vinculados, que tenían, aparte, en ese entonces, como justamente se menciona, Andrés Manuel López Obrador era muy incómodo para Felipe Calderón porque estaba el plantón de reforma, ya había pasado el plantón de reforma y estaban luchando con el tema del fraude electoral. O sea, Andrés Manuel López Obrador era una piedrita en el zapato para aquellos que hoy sabemos que sí tenían vínculos con el cártel de Sinaloa. Evidentemente, si empiezan estos rumores, dice Anabel Hernández, 1 más 1 suman 2, si estaba esa situación, a mí se me hace extremadamente lógico que buscaran a una persona que fuera testigo protegido, el famosísimo Jennifer,
para vincular a Andrés Manuel López Obrador, solo que el tema se les cae en Estados Unidos y no pueden seguir con la investigación. No pueden seguir con la investigación. Y me parece importante precisar un par de datos de utilidad sobre Tim Golden. Él fue corresponsal en México del New York Times y se volvió cercano a Otto Granados y a José Carreño, quienes se desempeñaron como voceros de Carlos Salinas de Gortari. Hace unos meses, en el New York Times, publicó un reportaje acerca de Salvador Cienfuegos, en el que básicamente reproduce todos los argumentos de la DEA y ninguno de los múltiples elementos exculpatorios que, muy a mi pesar, lo terminan exculpando, pero bueno, tienen razón. Nadie le vio méritos a las acusaciones que publica para proceder a un indictment, mientras que en el caso de García Luna fue indicted and convicted. O sea, ha sido un periodista que no alegó su trabajo, pero que su trabajo también es cuestionable porque reproduce lo que dice la DEA. La DEA hace política y la DEA trae una bronca clara con Andrés Manuel López Obrador. Son tiempos políticos, Estados Unidos está en elección y tenemos a más de un candidato intentando, ¿no?, hacer su campaña con México, el país malo, México, el país de los narcos, México, el país que hay que invadir. Anabel Hernández dice 1 más 1 son 2 y Anabel recae en una completa contradicción, porque yo estuve presente el día que en Éntrale sin miedo, un programa en La Octava que encabezaba Vicente Serrano, ella le dijo que investigó a Andrés Manuel López Obrador desde el 2006 y que nunca le encontró nada. Si Anabel Hernández realmente investigó a Andrés Manuel López Obrador, ella hubiera encontrado esta investigación desde el 2006, la hubiera encontrado en 2010, la hubiera encontrado en 2011. Anabel Hernández hubiera encontrado esta investigación desde hace años. En 2019 ella asegura que le buscó hasta por debajo de las piedras y que nunca le encontró nada. 2020 le llega esta información y ahora dice otra cosa muy distinta. Cuando Anabel Hernández, ella dice que no defiende ningún interés, pero claramente como Tim Golden defienden los intereses de la DEA, como si la DEA no fuera cuestionable, como si la DEA no fuera corrupta, como si la DEA no se le pudiera tocar ni cuestionar ni un pelo así, ni una cana, ni una costra de todo lo que hacen. Creo que siguiendo las mismas palabras de Anabel Hernández, 1 más 1 son 2.